7:20. Estamos ya con nuestro primer invitado, el ingeniero Patricio Alarcón. Quiero darle la cordial bienvenida. Importantes temas en el ámbito económico con orientación empresarial se han discutido en la ciudad de Guayaquil en esta reunión del BID. Pero se anuncia un posible shock y dice que el Estado debe estar blindado. En este término, el sector productivo, ¿cómo toma estas novedades y cuál va a ser su comportamiento? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por el espacio, un cordial saludo a la audiencia de RTU. Mire, fue una asamblea de gobernadores que se dio lugar en Guayaquil, una señal muy positiva para el país. Los multilaterales están apostando al Ecuador, el modelo está cambiando, estamos apuntando hacia el Banco Interamericano de Desarrollo y no hacia préstamos petroleros de la China, algo positivo. La sede fue en Ecuador, no fue en China porque no reconocieron la presidencia de Guaidó de Venezuela. Entonces, mire, el modelo está cambiando ciertamente. Hubieron recomendaciones porque pueden existir shocks externos o un shock externo porque la economía en el mundo está dejando de crecer en general. Y el Ecuador ciertamente tiene que prepararse, pero el Ecuador tiene que prepararse más allá de lo que pasa en el mundo porque la economía no está creciendo. El consumo dentro del Ecuador no está creciendo, las empresas no están vendiendo más en el Ecuador, las exportaciones están estancadas en el Ecuador a un 0,6% de enero a mayo. Las importaciones, imagínense, de bienes de consumo también han decrecido de enero a mayo. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas, el gobierno debe hacer reformas y debe procurar trabajar en la competitividad para que pueda incrementar el consumo. Ahora, hay tres aspectos que recomiendan, se han observado por los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de estos es justamente un ajuste fiscal sustentado en cada uno de los gobiernos. Mire, eso lo hemos dicho desde hace algún tiempo. Dejaron un gobierno con una estructura pesadísima, un gobierno obeso, un gasto corriente enorme. El gobierno tenía alrededor de 650,000 empleados públicos en la época de Rafael Correa. Han ido tratando de ajustar ese número de empleados públicos, la compra de bienes y servicios también. Entonces, no es un misterio. Cuando usted gasta mucho y no tiene para pagar, se tiene que endeudar. Y al final del día tiene que pagar las cuentas, entonces tiene que ajustar el gobierno. No hay opción. Ahora, el aspecto donde entran ustedes, el sector empresarial, el sector productivo, es la inversión. ¿Qué es lo que está pasando en el sector productivo que no invierten todavía? ¿Alguna vez pidieron algunas exoneraciones, una revisión de algún tipo de deudas? Están dadas, pero el aparato productivo todavía no genera, no absorbe mano de obra, no hay producción. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, mire, las exenciones y los beneficios se dan para nuevos negocios, para nuevas inversiones, y ese dinero se puede demorar en llegar al país. Una empresa tiene que armar su proyecto, tiene que conseguir el financiamiento, tiene que empezar a construir, y eso no viene de la noche a la mañana. El problema en el Ecuador es que las empresas dentro del Ecuador, los inversionistas dentro del Ecuador, en este momento no están creciendo, y cuando un negocio no crece, no puede invertir. Fuera de eso, en el Ecuador es complicado conseguir un préstamo. El costo del capital es complicado conseguirlo. Las garantías, especialmente para la mediana, pequeña empresa, son altas. Usted tiene que tener garantías por un 140%, el máximo le prestan por 36 meses, un plazo que no es muy conveniente, las tasas pueden llegar al 9%. Entonces el costo financiero es alto. En general hay que resolver muchísimos problemas. Mire, el costo de desvincular a un trabajador, inclusive cuando no se pone de acuerdo, es altísimo. Entonces es difícil contratar, es difícil conseguir el capital de trabajo. Hay una excesiva cantidad de trámites. Tenemos una carga fiscal y tributaria altísima. Tenemos impuestos como el ISD que no se pagan en la región, ya lo hemos dicho. Tenemos aranceles en productos como de maquinarias que no existen en el resto de la región. Entonces todavía no se han hecho las reformas adecuadas para que este deje de ser un país
en este momento adverso para crecer. Un directivo del Colegio de Economistas en este SED planteaba que la Asamblea está debiendo en materia económica, que no se dan los trámites necesarios, no se promulgan las leyes correspondientes para que no se estanque la economía nacional. A ver, ¿Qué opina del sector más allá de la productivo? Asamblea, que pienso que la Asamblea va a ser complicada, es complicada, no se ponen de acuerdo, no hay una mayoría, no se puede notar que hay una mayoría dentro de la Asamblea, pero primero el Ejecutivo tiene que enviar los proyectos de ley. Entonces, si el Ejecutivo no envía una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma al Código Monetario, una reforma real a la seguridad social, entonces, ¿de qué estamos hablando? Las reformas no se envían en la Asamblea, seguramente por un cálculo político, porque el gobierno tampoco tiene mayoría en la Asamblea. ¿Y las leyes cómo se pasan? Por la mayoría en la Asamblea. Ahora, también se habla dentro de este cónclave último importante que ha sido sede Ecuador, es sobre los acuerdos de largo alcance. ¿En el Ecuador hay acuerdos de corto alcance o no hay acuerdos? ¿Qué tipos de acuerdos son necesarios para que el sector productivo sienta confianza, tenga fluidez y desarrolle los capitales que tanta falta? ¿Usted me está hablando de acuerdos comerciales o de acuerdos políticos? Comerciales. Sí, mire, los acuerdos comerciales son buenos. El gobierno anunció ya su intención de integrarse como miembro de la Alianza del Pacífico. Va a ser un miembro asociado, después para ser un miembro pleno, hay ciertas diferencias entre los dos. Sin embargo, es positivo. ¿Qué es lo que sucede con un acuerdo? Usted tiene que respetar las reglas del acuerdo. Entonces, eso le blinda al gobierno que tome medidas como salvaguardias, suba ciertos impuestos y respete, ¿no es cierto? Respete el comercio en general entre las naciones del bloque. Entonces, es positivo y también trae inversión, porque cuando un país está abierto a hacer un tratado comercial con el otro país, se hacen negocios y empresas de los otros países invierten en el país con el que está haciendo el acuerdo. Se empieza a intercambiar mercadería, pero más allá de eso, llega inversión. Y esto le da reglas claras al empresario de los diferentes países. Entonces, esto es positivo. Además que la población es más grande. México, que es el país con el que vamos a firmar un acuerdo comercial para integrar la Alianza del Pacífico, tiene una población de 120 millones de dólares. Es uno de los principales inversionistas en el Ecuador. Es el país que más, donde las empresas han comprado, a su vez, operaciones en el Ecuador. Ahora, ¿qué tiene que hacer concretamente el gobierno para salir de este estancamiento en el que nos encontramos? Mire, ya hablamos que tiene que pasar proyectos de ley, reformas tributarias, debería eliminar ciertos impuestos, muy importante eso. Debe buscar la forma de atraer la banca internacional al país para que presten más dinero a mejores plazos y a menores tasas. Eso es muy importante. Se debe hacer una reforma laboral. Eso es muy importante. El periodo de prueba se tiene que extender, la jornada laboral se debe cambiar. Por darle ciertos ejemplos, ¿no? Se debe trabajar a su vez en entregar las empresas estratégicas para que llegue plata y para que bajen los servicios para los ciudadanos. Si vienen más empresas a invertir en generación eléctrica, si es que hay más oferta, va a bajar el precio de la luz, por darle ciertos ejemplos, y va a llegar plata al país. Finalmente, el sector empresarial, en cambio, ¿qué debe hacer? Trabajar, seguirle apostando al país, bueno, sobrevivir en este momento, ¿no? Porque las ventas no crecen porque la economía no crece. Entonces, si es que usted está perdiendo ventas, es difícil mantener su operación porque sus costos han subido a través de los años, porque han incrementado los sueldos, porque han incrementado los servicios, porque han incrementado los impuestos. Pero más allá de eso, hay que ser eficientes, hay que trabajar, hay que buscar la manera de alivianar la operación en el sector productivo. Bien, quiero agradecerle a Patricio Alarcón, presidente.